Una diabetes descompensada consiste en que el paciente tiene un incremento en los niveles de glucemia, combinados con signo de sintomatología. Un tratamiento para una diabetes descompensada puede hacerse en dependencia de los síntomas del diabético y de la gravedad del caso. Pueden presentarse tanto en el nivel domiciliario como hospitalizado. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Hoy queremos dedicarles este tema a todos esos pacientes diabéticos que pueden estar descompensados. El doctor Javier Bravo, diabetólogo, nos va a explicar ante qué tipo de diabetes puede estar usted expuesto y cuál debe ser el tratamiento y que debe sobre todo manejar en su hogar para no llegar a descompensarse. Así es, bienvenido, buenos días. Buenos días, una vez más aquí en la revista. Hablar de diabetes descompensado es darle orientaciones más que todo al paciente qué podemos hacer y qué síntomas nos pueden conllevar a tener una descompensación de la misma diabetes. Para iniciar tenemos que aclarar que la diabetes tipo 1 y está la diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes, pero haciendo énfasis más que todo en los diabéticos tipo 1 y tipo 2, es que el diabético tipo 1 es aquel que su páncreas no produce insulina y depende bastante de la insulina, mientras que el diabético tipo 2 es aquel que se descubre después de cierta edad, algunos después de los 20 años, otros después de los 30 años, y pues inicia con tratamiento de hipoglucemiantes orales, o bien ya inician con una descompensación de la misma azúcar tan alta que los obliga a utilizar insulina. Entonces, este paciente, digámoslo, le ponemos la alternativa que tiene que utilizar hipoglucemiantes orales o la insulina, y muchos de estos pacientes pues rechazan lo que es la insulina. Okay. Entonces, cuando hablamos de descompensación, hablamos de aquel paciente que en un inicio puede tener síntomas con elevación de azúcar o síntomas con bajones de azúcar. ¿Cuáles serían los síntomas con alto elevado de azúcar? Podría ser, primeramente presentan orinaderas en algunas ocasiones, que puede ser de poca frecuencia a mayor frecuencia. Algunas veces solo pueden orinar 1, 2, 3 veces durante la noche, o más bien de 3 a 4 veces o hasta 5 veces, ¿verdad?, durante el día. Seguido de eso les da mucha sed, ¿verdad? Comienzan a tomar bastante líquido y aún así se sienten la boca reseca. También estos pacientes presentan ganas de comer, están comiendo y a la misma vez sienten que están perdiendo peso, independientemente de todo. Esto se debe porque las células en su momento, la glucosa no logra entrar, ¿verdad?, a las células, que en un momento hablamos de la resistencia a la insulina. Entonces en ese momento la glucosa queda en sangre, estas células mandan transmisiones hacia el cerebro para que se dé el aumento del apetito. Por ende, el paciente sigue comiendo aún más y mantiene sus altos niveles de glucosa fuera del rango. Entonces, esto es lo que lo conlleva al paciente a una emergencia. Ok, decimos entonces que la descompensación en un diabético puede ser que se le sube o se le baja el azúcar, y que para ello entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Sí, que un paciente diabético que dice, yo me tomo mis medicamentos, yo estoy chequeándome, y ¿qué puede ocasionar que de repente se le agarre ese descontrol? Exactamente. Una de las cosas importantes que debemos de tomar es la vida diaria del paciente, que a veces el estrés que puede tener el paciente puede conllevarle a un pequeño nivel de aumento de la glucosa, pero cuando esto se hace de manera rutinaria, el nivel de glucosa va elevando poco a poco. Entonces es por eso que a veces los fármacos en los pacientes tienen que ser cambiantes. A veces están tomando una sola dosis, a veces se tiene que estar tomando 2, e igual con la insulina. Otra cosa son los procesos infecciosos, que algunas veces una infección de vía urinaria, una infección de vía respiratoria, una neumonía o algún proceso respiratorio, ya sea viral o infeccioso o en la piel, puede generar aumento de niveles de glucosa. Entonces este paciente obligatoriamente, si está utilizando insulina, se le debe aumentar X cantidad de insulina para contrarrestar ese efecto en el momento y luego volver a su dosis inicial, igual con los fármacos orales. Otro de los factores que puede aumentar lo que son los niveles de glucosa es aquel paciente que va variando sus hábitos alimenticios, es decir, abusa un poco de los hábitos alimenticios, y esto hace que por ende se suba sus niveles de glucosa. Caso contrario, en los pacientes diabéticos tipo 1, que son insulinodependientes, estamos hablando de que estos dependen de la insulina. Entonces estos pacientes tienen su dosificación de insulina diaria, al grado de que si estos pacientes disminuyen sus hábitos alimenticios
por X razón se pusieron sin insulina, se les olvidó desayunar, este paciente puede conllevar a tener bajos niveles de glucosa. Este paciente se tiene que chequear aún más. Ok, 2222-7808 para las personas que deseen llamarnos y obtener consultas gratuitas. Y estamos hablando precisamente de la descompensación en pacientes diabéticos que pueden estarse presentando esos síntomas que ya nos explicaba el doctor. Están muy sedientos, están yendo con mucha frecuencia al baño. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo debe de manejarse un diabético en su hogar? Es importante determinar también, ¿verdad?, dentro de los síntomas que el paciente, algunas veces los pacientes solo se sienten fatigados, solo tienen pequeños dolores de cabeza y tal vez no sienten orinadera, no sienten mucha sed, y eso puede ser signo también de descompensación. Lo importante de esto es que el paciente conozca su enfermedad, conozca cuáles son los síntomas generales que le puede dar un alto nivel de glucosa, así como un bajón de glucosa, para saber actuar. ¿Qué debemos de hacer? Lo importante es tener su aparatito para tomar sus niveles de glucosa y darnos cuenta qué nivel está. Segundo es aplicación de insulina. Las insulinas, pues, tenemos insulina de la que son de acción rápida y hay otras que son ultra rápidas. Esas se pueden utilizar acorde al médico que lo está viendo, es decir, tiene que haber una comunicación entre los dos para que eso haya un mejor control en el paciente, porque ya está estandarizado, ¿verdad?, que hay cantidades de insulina que se deben aplicar en caso de que los niveles de glucosa se eleven. Por darte un ejemplo, un paciente que tiene entre 200 y 250, ese paciente lo manejamos con un esquema bajo de insulina de 2 unidades o 4 unidades. Si el paciente es insulino dependiente, podemos poner hasta 6 unidades, porque ya estamos viendo que este paciente ya ha utilizado insulina y su tejido ya está acostumbrado a la utilización de la insulina, mientras que el diabético tipo 2, que es el que está utilizando hipoglicemiantes orales, este paciente se hace aún más sensible a la insulina. Con solo que le pongamos de 2 a 3 unidades de insulina, este paciente puede bajar fácilmente sus niveles de glucosa. Una persona que nos pregunta que si tener en glucosa a un nivel de 56 es normal, dice que si su mamá es diabética o no. Nunca le había salido así, hasta asusta decir que tiene la glucosa. El 56 es un nivel de glucosa muy bajo, estamos hablando que lo normal es entre 70 a 100. Ya hay otros tipos de literatura que hablan hasta 90, 92. ¿No es diabética? Puede ser diabética. Recordemos que la palabra diabetes puede estar en hiperglicemia, que es aumento de glucosa, y en hipoglicemia, es decir, que hay pacientes diabéticos con hipoglicemia, siempre andan con hipoglicemia, entonces esos pacientes tienen que ser tratados diariamente para elevar sus niveles altos sus niveles de glucosa a rango normal. También nos preguntan que después de varios años de tomar metformina y glibenclamida, ¿por qué hay que cambiarse a la insulina? Porque recordemos que a través de los años los fármacos actúan, por ejemplo la glibenclamida actúa a nivel del páncreas. Entonces llega un momento que las células del páncreas ya no están produciendo mucha insulina. Entonces la glibenclamida como secretagogo ayuda a que esté produciendo insulina. Entonces si ya no hay producción de insulina, ya el paciente entra en descompensación, entonces ya no va a hacer ninguna utilidad. Ya se habla más o menos entre 5 a 10 años de la utilización de la glibenclamida. En cambio la metformina actúa a nivel del hígado y actúa a nivel de otros tejidos, entonces tiene mayor utilidad la metformina que la glibenclamida. Lo que podemos hacer es disminuir o quitar la glibenclamida y hacer una combinación con otro tipo de fármacos si realmente el paciente tiene un buen control metabólico en cuanto a alimentación. Ok, sabemos también que la diabetes es una enfermedad que ya en todos los países del mundo está ocasionando muchas muertes, amputaciones, y algo preocupante también es que no es solamente personal de avanzada edad, sino que desde muy chiquitos, desde jóvenes, está afectando seriamente. Aquí con este tema de la descompensación hay algo que me llama la atención, que hay personas que están descompensadas y saben que son diabéticos, tienen tratamientos y aún así se descompensan. ¿Qué pasa con las personas que ni siquiera se dan cuenta que son diabéticos? Esa es una de las cosas importantes, porque a veces el paciente se da cuenta que porque se hizo una lesión en el pie y vio que no se le curó y lleva, digamos, un mes con esa lesión, y lo primero que debe pensar, esto es azúcar. Ya la gente tiene la idea de no sana de manera normal. Sana normal, entonces yo soy diabético. Y si sana ahí nomás y siendo diabético tiene azúcar buena. ¿Ven? Entonces a veces son terminologías que el paciente ocupa que hay que aclarárselo. La verdad de las cosas es que hay pacientes que debutan de esa manera por alguna lesión en los pies y otros debutan por alguna infección de vías urinarias. Pero el paciente, a medida que va pasando el tiempo, no presentan síntomas, digamos, que mucha orinadera, sino que solo presentan signos de fatiga, signos que pasan durmiendo mucho, dolor de cabeza. Entonces ese paciente conlleva fácilmente, ¿verdad?, a darnos cuenta que puede tener un nivel de glucosa alto.
Lo ideal sería obviamente hacerse su control de glucemia para determinar pues si ese paciente es o no es diabético y determinar los rangos, es decir, que a veces no podemos decir que un paciente tenga 200 para presentar síntomas de descompensación, puede tener 120, 130 y ya está presentando signos de descompensación. Entonces los rangos siempre varían, lo importante es la clínica que tenga el paciente, como a lo inverso, el paciente puede andar 300 y anda normal, anda sano como tú dices, está tomando su medicina, está sobre todos los cuidados y aún se le está elevando la glucosa, significa que la dosificación del medicamento tal vez no es el Antes de irnos a las recomendaciones para aquellas personas que pueden estar con este problema de descompensados y son diabéticos, buen día, ¿qué pasa con las personas que viven con los triglicéridos altos? ¿Será que estas personas pueden padecer diabetes? ¿Cómo prevenirlo? Sí, es importante, los triglicéridos es uno de los factores que desencadena diabetes. Recordemos anteriormente la resistencia a la insulina, estos tipos de factores hacen que escondan los receptores de las células, ¿verdad? Y eso hace que la insulina no haga su efecto, por ende, este paciente a un corto plazo puede desencadenar diabetes. Lo importante es tomar tratamiento y tomar una vida saludable, sana, hacer ejercicio, la alimentación, es decir, estar en contacto con un nutricionista. Ok, ¿qué hacer para no caer en la descompensación? Lo importante es saber el tipo de medicamento que está aplicándose o que está tomando. Lo segundo, saber que si el paciente hizo un abuso en su alimento, debe modificar un poquito la dosis del fármaco para evitar que se esté elevando los niveles de glucosa. Lo otro es que debe de utilizar su aparatito, debe de tener un aparatito para estarse controlando su nivel de azúcar en la mañana y en la tarde. Y lo último es que debe tener conocimiento sobre la insulina que puede ocupar en la casa para aplicársela en el momento según los rangos que puedan tener los niveles de glucosa. Oye, excelente. ¿Puede ser peligrosa una descompensación? Peligroso, ya con los niveles altos puede llevar a una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, que son situaciones que te pueden comprometer la vida, te pueden llevar a un cuidado intensivo, y caso contrario es cuando los niveles de glucosa se bajan hasta 40, 30, que el paciente puede quedar en coma. Ni quiera Dios, es muy peligroso, así que por favor hay que estar pendientes y estarse monitoreando cómo están sus niveles de azúcar, no abusar y evitar el estrés. El estrés, ya lo decía también el doctor, puede llevar a que un diabético se descompense, así que hay que buscar terapias y sobre todo mucha psicología aquí para no caer en el estrés. Continuamos con más, muchísimas gracias doctor Javier Bravo. En pantalla teníamos los números telefónicos para quienes deseen hacer consulta, visitarlo y chequear bien esos niveles de azúcar.